Fue decapitado en Jerusalén en el año 44 de nuestra era. Santiago, al que Jesús llamaba el Hijo del Trueno, se convirtió así en el primer mártir entre los apóstoles. Testimonios conservados en antiguos manuscritos nos cuentan que sus discípulos transportaron el cuerpo santo en una barca a través del Mediterráneo, cruzando las columnas de Hércules hasta llegar a los confines occidentales del mundo conocido. En las costas de Galicia, ese Finisterrae, donde solo el faro de Brigantium iluminaba las tenebrosas noches del océano, hallaron al fin su destino. Guiados por una estrella, se adentraron en la ría de Arousa, remontando el cauce del río Ulla hasta la localidad de Iria Flavia. Bajo el altar de la iglesia de Santiago de Padrón se esconde una ara romana dedicada a Neptuno, dios del mar, que según la tradición sirvió de punto de amarre a la embarcación apostólica. Otros cuentan cómo el cuerpo santo dejó impreso su contorno en la primera roca en la que fue depositado, como si de un montículo de arcilla se tratase. En su peregrinaje terrestre en busca del lugar designado por Dios para el descanso eterno del apóstol, los discípulos se enfrentaron a la hostilidad de aquellos que todavía veneraban ídolos paganos. Una dama noble, conocida como la reina Lupa, intentó engañarlos enviándolos al inhóspito monte Ilicinus, en el legendario Pico Sacro, con la promesa de que allí encontrarían bueyes para transportar el cuerpo santo. Pero en realidad solo había toros salvajes. Cuando la reina vio que los discípulos regresaban indemnes escoltando el carro del apóstol, milagrosamente tirado por los fieros animales, se convirtió al cristianismo y les ofreció su mausoleo familiar, situado en un bosque llamado Libredón, para enterrar dignamente el cuerpo de Santiago. Escondida entre la vegetación, la tumba apostólica permaneció olvidada durante más de 700 años, hasta que un eremita llamado Pelayo, alertado por cánticos celestiales, observó el fulgor de una estrella resplandeciendo sobre el lugar. Al ser informado del portento, el obispo de Iria Flavia, Teodomiro, acudió de inmediato a ese Campus Stellae, o Campo de la Estrella, origen de la actual ciudad de Compostela, identificando en el interior del antiguo mausoleo las sepulturas de Santiago y de sus dos discípulos, Teodoro y Atanasio. Con el patrocinio del rey Alfonso II, el obispo construyó un templo en torno a él,
y cerca del cuerpo del apóstol dispuso su propia tumba. En las excavaciones realizadas en la catedral a mediados del siglo XX, se descubrió la sencilla lápida sepulcral de este obispo, inscrita con una cruz de diseño similar a la suntuosa Cruz de los Ángeles donada por el mismo Alfonso II a la Cámara Santa de Oviedo en aquellas fechas. Al igual que los delicados camafeos clásicos incrustados en la cruz, el mausoleo romano que sirvió de primer relicario monumental al cuerpo del apóstol quedó engastado como una preciosa joya en la fábrica arquitectónica de los sucesivos templos erigidos por monarcas posteriores. En el año 899, Alfonso III sustituyó la iglesia de época de Teodomiro por un edificio más grande y suntuoso, que, como se registra en el acta de consagración, a diferencia del anterior, que había sido construido con piedra y barro, estaba decorado con petras marmóreas y materiales nobles. Nada anticiparía, sin embargo, el esplendor de la catedral románica en la que hoy nos encontramos. Su construcción empezó a planearse en un frío enero del año 1075, cuando el rey Alfonso VI de Castilla y León presidió un concilio magno en Compostela en el que entregó al obispo Diego Peláez buena parte de los 30.000 dinares recién recaudados como tributo del rey Abdalá de Granada para financiar el proyecto. Las efigies pétreas del monarca y el obispo fundadores ascienden a la gloria impulsadas por ángeles en dos capiteles que coronan el arco triunfal de la Capilla del Salvador, conmemorando el lugar por donde se iniciaron las obras del nuevo templo. Estas avanzarían rápidamente desde la girola hacia occidente bajo el impulso del nuevo arzobispo Diego Gelmírez, quedando concluido el transepto con sus dos espectaculares portadas esculpidas en torno a 1110. La porta francígena al norte, actual fachada de la azabachería, por donde accedían los peregrinos del camino francés, y la portada de platerías, que en el lado sur daba acceso a la ciudad. Una voz contemporánea a la construcción, la de Aimérico Picot, autor de la famosa guía del peregrino, contenida en el Códice Calixtino, da testimonio del poder del edificio para elevar el espíritu. En esta iglesia no hay grieta ni defecto alguno. Está magníficamente construida, es grande, espaciosa, luminosa, armoniosa, bien proporcionada en anchura, longitud y altura, y de admirable e inefable fábrica. Tiene doble planta como un palacio real. Quien recorre por arriba las naves del Triforio, aunque suba triste, se vuelve alegre y gozoso al contemplar la espléndida belleza del templo. El gozo espiritual que proporcionaba la catedral a peregrinos como Aimérico se intensificaba por su capacidad para transfigurarse en un verdadero palacio de la memoria de la cultura occidental. Al igual que la Esfinge, que desde las alturas de una capilla de la girola proyecta su mirada enigmática sobre la ciudad, la fábrica pétrea del templo compostelano contiene numerosos misterios destinados a inspirar al visitante a profundizar en esa búsqueda espiritual e intelectual que se encuentra en el origen de toda peregrinación. Aproximándose a la tumba apostólica por el camino francés, el peregrino accedía a una plaza llamada Paradisus, que, como nos dice la guía del peregrino, estaba presidida por la maravillosa fuente construida por el tesorero de la catedral Bernardo. En este entorno urbano, dominado por el agua, se podía contemplar la primera gran fachada de la catedral, la Porta Francígena, donde se representaba la creación del mundo, el pecado original con la expulsión de Adán y Eva del paraíso, y los antecedentes y la promesa de redención que alcanzaría su realización
en la portada de platerías, con los ciclos de la Encarnación, la Pasión de Jesús y la labor apostólica y evangélica de la Iglesia. Aunque esta portada fue desmontada en el siglo XVIII, muchas de sus obras maestras se conservan reutilizadas en otras partes del templo. Como la creación de Adán, en la que Dios modela el cuerpo del primer hombre, con una delicadeza que recuerda la labor de los artistas compostelanos, esculpiendo el granito hasta hacerlo palpitar con la carnalidad de la forma humana. O el rey David tocando una fídula, cuyo sonido parece plasmado en la partitura visual formada por los pliegues de sus ropajes, que caen rítmicamente en ondulaciones tubulares. A través de todas estas figuras imbuidas con el pathos emotivo y la carnalidad del arte clásico, se delineaba en esta fachada no sólo la cosmogonía del mundo cristiano, sino los antecedentes míticos de la cultura occidental. Estas son algunas de las historias esculpidas en este palacio de la memoria construido en granito en los confines de Occidente. Finalizadas las obras tras más de un siglo de trabajo, la consagración de la catedral se celebró en la primavera de 1211, con la asistencia de Alfonso IX. Entrando con su comitiva por la recién terminada fachada occidental, el rey se habría detenido cautivado ante la estructura que corona la fábrica románica y que ni siquiera Aymerico Picot había podido ver: el luminoso nártex de 3 pisos construido por el maestro Mateo. Este pórtico de la gloria es un entorno artístico monumental en el que la arquitectura, la escultura y la pintura se unen para crear una visión total y conmovedora de la historia de la redención, completando de forma magistral el programa iconográfico de las otras 2 grandes portadas del transepto. Aquí la piedra se transfigura en una infinita variedad de diseños, texturas y gestos que transforman nuestra visión en un vehículo para sentir las cualidades táctiles de la materia y meditar sobre las pasiones que conmueven el alma. Alcanzando este umbral, el peregrino puede sentir la presencia de la eternidad con sus ojos repletos de las imágenes de una vida, con sus manos sensibilizadas por las texturas del camino y con el alma iluminada con la alegría de haber llegado a una patria que acoge a todos, la del espíritu, la cultura y el arte.